quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Con mi rey David oraba y cantaba, así quiero yo orar y cantar. Como el rey David oraba y cantaba, así quiero yo. Qué bonito es
pero yo vine a alabar a Dios. No sé lo que tú has tenido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. El Cristo que yo amo aquí es un Cristo vivo. El Cristo que yo amo aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Adelante con valor y sin temor, porque Dios es amor. Adelante con valor y sin temor, porque Dios es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor. Y démosle un fuerte aplauso. Les voy a pedir que pongan su mano derecha en el corazón, la izquierda en el corazón y la otra hacia el Padre, para hacer una oración por él. Te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, por tu amor y por tu misericordia, porque nos amas infinitamente, Señor, y estás con nosotros, porque no nos sueltas de tu mano, Señor, porque siempre nos acompañas, porque ya no estamos huérfanos, Señor, sino que tú caminas con nosotros, porque tú eres nuestro bien, tú eres el amado de nuestro corazón. Por eso aquí estamos en esta noche, Señor, alabándote y bendiciéndote, Señor, dándote el honor y la gloria. Y aquí te presentamos a tu Hijo amado, Señor, al que tú has elegido, Señor, al que tú has conquistado con tu propio corazón, para que derrame sobre él tu amor, para que derrame sobre él tu gracia, Señor, para que lo llenes en abundancia, Señor. En esta noche, Señor, toma sus labios, Señor, toma su corazón, toma todo aquello, Señor, que él te ha entregado, Señor. Bendícelo y bendícenos a nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, para que este mensaje, Señor, que vienes a darnos, Señor, dé fruto en abundancia, Señor, que dé el 100, Señor, el 30, el 60. Te alabamos, te bendecimos y ponemos a tu Hijo amado entre tus manos y nos ponemos también nosotros entre tus manos, Señor, para que nos unas más, Señor, para que nos sigas dando más vida, Señor. Bendito seas y alabado seas. Y todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto tiempo? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el padre Armando Hernández, pertenezco desde el año 2001 a la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y estoy aquí compartiendo con ustedes. Actualmente estoy en Azusa, California, en la parroquia de Santa Francisca Romana, que está entre la Foothill Boulevard y la Pasadena Boulevard.
Pues voy a compartir el día de hoy con ustedes un tema que preparé días pasados y se llama, está basado en las bienaventuranzas y de manera especial es bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y para empezar, ¿verdad? Este tema, quiero que nos pongamos en la presencia de Dios y meditemos en Mateo 5, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia a la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean ustedes cuando los injurien, cuando los persigan y cuando digan mentiras y de toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque la recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Para cada uno de nosotros, las bienaventuranzas, no obstante, es un programa de vida espiritual. Tiene que ser también centro de nuestra fe, dentro de todo lo que gira a nuestro alrededor, espiritualmente hablando, la vida sacramental, los mismos mandamientos de Dios. También las bienaventuranzas son parte de nuestro vivir. Tenemos que, ahora sí que vivirla al 100%, buscar la manera de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y con las bienaventuranzas, ¿verdad? En Jesús se recogen las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham y la perfección de ordenarlas, no solo en la posesión de una tierra, sino en el reino de los cielos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1717, dice: las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de la resurrección, iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas, y ya incoadas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Por lo tanto, cada uno de nosotros, les decía, a través de las bienaventuranzas, se nos ofrece un programa de vida espiritual para poder llevarlas a cabo, pero también decir cuál es la meta, ¿verdad? ¿Cuál es el regalo que yo voy a recibir? Y dice Jesús al final, ¿verdad? De ellos será el reino de los cielos. Entonces, las bienaventuranzas responden también a un deseo natural, ¿verdad? Y a una felicidad natural. El deseo está en el origen de lo divino. Dios lo ha puesto en el corazón de cada hombre a fin, ¿verdad?, de que sea atraído hacia Dios, y Él es el único que puede satisfacer. Cuando Jesús tiene este momento tan especial en este monte, en este lugar donde da a conocer las bienaventuranzas, sin lugar a dudas es un momento de gracia para quienes están ahí. Y Jesús lo dijo, ¿por qué? Porque Él sabía y conocía el corazón de los que estaban ahí reunidos. Acabo de llegar de Tierra Santa y estuve ahí en ese lugar de las bienaventuranzas, donde me di la oportunidad de tener un día de meditación, pero también por otro lado entender cómo la gracia de Dios se manifestó, ¿verdad? Y se ha manifestado desde siempre, y cómo hasta el día de hoy llegar a ese lugar tan santo, ¿verdad? Emite o se siente esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de Dios. San Agustín habla y dice: ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que nos dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada.
¿Y cómo será, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Entonces San Agustín habla en esta parte de las confesiones, esa parte tan importante, ese deseo, ¿verdad? De que una vez que hemos encontrado el poder salvador de Dios en nuestra vida, esa misma experiencia nos ayuda a sentirnos bienaventurados, elegidos por Él, a seguir caminando con Él. En el prefacio durante la celebración eucarística, ahí dice, en una parte dice, gracias Señor porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Es decir, Dios nos llama a servirlo en todo momento. En mi caso, a mí, ministerialmente hablando, a través de ejercer mi servicio a la iglesia. Pero para cada uno de ustedes como laicos, Dios les da este regalo, ¿verdad? De poder servirlo en su familia, servirlo en su trabajo y de manera especial servirlo en la iglesia. Por lo tanto, las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza. Esta es la vocación que se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la iglesia, al pueblo nuevo de los que han elegido la promesa y viven en la fe, arraigados a Dios. Luego pasamos a lo que es la bienaventuranza cristiana. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1720, dice: el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre, la llegada del reino de Dios, la visión de Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para acudir o para llegar a esta bienaventuranza, se nos invita a buscar la manera de pertenecer completamente a Dios. Que en el corazón siempre habite Dios, que Él sea el que ocupe el primer lugar. El día de hoy que estamos celebrando esta fiesta de San Francisco de Asís, les decía en la misa, ¿verdad? Que Él es un ejemplo de cómo vivió la pobreza, cómo Él, siendo de una familia muy noble, Él abandona todo, cómo Él, ahora sí que tenido la oportunidad de recibir una herencia, de vivir bien, de no tener ninguna calamidad, Él decide, ¿verdad?, asociarse a Cristo Jesús en su llamado y vivir a la pobreza, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, Él nos invita a vivir. Y una manera de vivir esa pobreza también estaba no solamente en el dejar las cosas materiales, sino poder caminar con Él, ¿verdad? Es decir, abandonarse a su gracia y dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo guíe. Les decía yo en la misa que cuando yo estaba en la Universidad de Indiana, en Notre Dame, estudiando mi maestría, para mí era muy difícil porque eran 28 estudiantes, yo era el único hispano en la clase. Y miraba yo cómo mis demás compañeros anglosajones hablaban solamente inglés, nativos con el idioma. Para mí pues era un reto, ¿verdad?, el mantenerme hablando con ellos todo el día en inglés, participar en las clases, y luego por si fuera poco salir a tomar el café con ellos, y luego salir al lonche, y a veces a una invitación, y para mí era muy difícil. Había momentos que yo decía, pues es que ya se me acabaron las palabras, ¿verdad?, en inglés, ya no encuentro ni qué decir. Y mi director espiritual, que es un sacerdote conventual franciscano, de la orden menor de los franciscanos, pero es conventual, ahí en Indiana, él me dijo: mira, Armando, San Francisco de Asís, él nunca salió a las calles a gritar, ¿verdad?, conviértanse, ¿verdad?, sigan a Dios. Él simple y sencillamente, con su ejemplo de vida, con el silencio, con su manera de vivir, con su testimonio de vida, atrajo a muchos que siguieron su ejemplo, pero también siguiendo a Jesús como su centro, ¿verdad?, especialmente en la pobreza. Entonces dice, si tú en un momento dices, pues no tengo palabras, pues bueno, tranquilo, quédate tranquilo, deja eso en manos de Dios, y Él te dará más adelante las palabras precisas, ¿verdad?, para poder también hablar y poder compartir con tus compañeros. Mientras tanto, si tú tienes un momento un temor o algo así, no te dejes guiar por eso, sencillamente tranquilízate y pon eso en manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dará la gracia tarde o temprano, ¿verdad?, de poder participar en la clase o seguir compartiendo con tus compañeros.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ante todo, nos dicen cuál es el estilo para seguir a Dios. Que tenemos que abandonar completamente a Él, que tenemos que despojarnos del hombre viejo para poder caminar en el hombre nuevo. Y en el hombre nuevo, que es decir, en la conversión constante, requiere un abandono total. Fíjense, nuestra fundadora Concepción Cabrera de Armida tiene esta frase que dice: tenemos que abandonarnos constantemente a Dios. Y abandonarnos es decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Estoy pasando por esa situación, tú conoces mi corazón, pero más sin embargo yo quiero, ¿verdad?, que tú hagas tu gracia en mi corazón y me abandono a tu presencia. Haz de mí lo que tú quieras, y con ese deseo, ¿verdad?, de pertenencia, de poder caminar con Él. Entonces, nos dice la Sagrada Escritura, dice: Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, igual al Padre en poder y la gloria, se hizo pobre, decidió en medio de nosotros y se acercó a cada uno de nosotros y se vació por cada uno de nosotros. Está en Filipenses 2, versículo 7. Por lo tanto, el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios viene a nosotros a través de Jesús, para podernos enseñar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios tiene que ser eso, el dejarnos hacer por el Señor, el no poner tanto empeño en las cosas materiales, ¿verdad? Dice Jesús en uno de los evangelios, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza, es decir, Él no tiene nada. Y ese ejemplo de vida es para cada uno de nosotros. Y ese ejemplo de vida, tantos santas y santos lo han seguido, ¿verdad?, al grado de transformar su corazón, al grado de hacer actos heroicos, siendo, ¿verdad?, ellos, para ellos Cristo su centro y viviendo la pobreza. Dentro de las bienaventuranzas también requiere vivir la caridad, el amor, que es compartir ante todo con el mundo, ante todo con el ser amado. El amor nos hace semejantes a la igualdad y derriba los muros y las distancias. Y Dios se hace Dios con nosotros. Jesús, en efecto, dice, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con un corazón de hombre, nacido de la Virgen María, y se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante, pero menos en el pecado. Eso lo escuchamos en Gaudium Spes número 22. Entonces, Dios nos manda a su Hijo Jesús para que Él, a través de su ejemplo de vida, aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a conocer el poder de Dios en nosotros, pero también a la vez aprendamos a abandonarnos a Él, a no tener temor, a no tener miedo, aun si somos, ¿verdad?, perseguidos, calumniados o lo que le quieran ustedes llamar, pero saber siempre que nuestro corazón y nuestra fortaleza va a estar siempre puestas en Dios. Por lo tanto, la finalidad de Jesús al acercarse al pobre no es en la pobreza misma, sino, dice San Pablo, para enriquecernos con su pobreza. No se trata de un juego de palabras ni de una expresión para causar sensación, al contrario, es una síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la encarnación y de la cruz. Dios hizo caer sobre nosotros la salvación, ¿verdad?, desde lo alto, y a través de Jesús que viene a nosotros nos da ese regalo. Por lo tanto, el amor de Cristo, ¿verdad?, está con nosotros, se ha quedado con nosotros. Cuando Jesús entra en las aguas del Jordán y se hace bautizar por Juan el Bautista, no lo hace porque necesitaba la penitencia ni tampoco el bautismo de conversión. Lo hace porque nos ayuda a entender que ante todo hay que ser humildes, que hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que sobre todo cuando somos humildes vamos a encontrar esa riqueza espiritual que todos andamos buscando. En pocas palabras, es buscar imitación en Cristo Jesús. San Francisco de Asís les decía, es un ejemplo de pobreza. Él renuncia a las riquezas para seguir a Jesús. Se desposa con la pobreza. Y muchos se sienten atraídos
hasta el día de hoy a seguir el estilo de vida viviendo de acuerdo a Jesús. Nuestra fundadora, Concepción Cabrera de Armida, en un momento de oración profunda con Jesús, Jesús le da a conocer este compendio de las virtudes y los vicios. Es un libro que contiene las virtudes y los vicios que hay en el hombre. Y dice, especialmente en el aspecto de la pobreza, que la virtud de la pobreza está dentro del grupo de las virtudes del sacrificio. Y dice, el sacrificio y el dolor nacen solo del amor a Dios, y en Él viven y dentro de Él crecen y fructifican, llenando al alma con inmensos bienes. La pobreza como virtud es muy semejante a la santa obediencia y es hermana de la humildad. El despojo total de la pobreza se efectúa en no tener el cual es en el cual el hermano de él no pertenecerse. Me doy, dice Jesús, digan a los religiosos que me entrego, que me vacío, que me nulifico, y todo lo entrego, de todo me despojo, entrego todas las personas, las cosas, los afectos, les devuelvo al seno todo cuanto he recibido. Con todos sus dolores y gracias doy mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis sentidos y mi eternidad. En esto es el despojo de la pobreza, y al despojarse se siente uno grande y siente más hambre de pobreza, porque las virtudes participan de aquella hambre y sed inalcanzable de Dios, porque nunca se satisface, siempre anhela el alma aquel inmenso y eterno bien. Las virtudes, como las bienaventuranzas, son las emanaciones del mismo Dios y tienen la misma propiedad de ser infinitas. La pobreza no solo es lo exterior y actual, sino el interior, el espíritu, que debe de ser vestido de lo religioso, del amor de Dios. Mi corazón ama mucho esa virtud, la cual practiqué toda mi vida hasta el último momento en mi paso por esta tierra. Por lo tanto, la pobreza a la cual Jesús invita a Concepción Cabrera de Armida y a todos los bautizados es una pobreza no solamente en lo exterior, no solamente en lo material, sino especialmente en lo interior, ¿verdad? Para muchos de nosotros nos cuesta como despojarnos de esos sentimientos, inclusive muchas de las veces los malos sentimientos o los vicios los utilizamos como puntos fuerza, ¿verdad? Para nosotros. No, tú no me tienes que decir a mí nada, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero. No, a mí quién me va a decir que yo haga esto, ¿verdad? Y aquí nada más mis chicharrones truenan y nada más nos mantenemos, ¿verdad? Con esa soberbia espiritual y no dejamos que la gracia de Dios actúe. Entonces, hasta eso tenemos que, ¿verdad? Despojarnos de los malos sentimientos que anidan en el corazón. En algún momento, Concepción Cabrera de Armida, estando en oración, le dice a Jesús, Señor, yo te ofrezco a mi esposo. Fíjense, una mujer, madre de 9 hijos, y antes de cumplir 40 años tiene esta oración con Jesús. Y le dice, te ofrezco a mi esposo para que lo hagas un hombre recto, un hombre justo, un hombre de bien. Te ofrezco a mi hija, que ahora que se va a ir al convento, para que hagas de ella una buena religiosa. Te ofrezco a mi hijo Pedro, que también quiere irse, ¿verdad?, al seminario. Y al resto de mis hijos te los ofrezco para que hagas de ellos hombres de bien. Y le dice Jesús, mira, Conchita, mira, Concha, le dice, tu esposo me pertenece, tu hija me pertenece, tu hijo, el que se ve al seminario, me pertenece, todos los demás hijos tuyos me pertenecen, tú misma me perteneces. Dice, ofréceme lo que no te pertenece a ti, ofréceme lo que traes ahí en tu corazón, tus odios, tus corajes, tus rencores, tus maldades. Todo lo que traes ahí en el corazón, eso ofréceme, porque eso no te pertenece a ti. ¿Para qué? Pues para que una vez que me ofrezcas eso, para que una vez que te despojes de eso, yo pueda vivir completamente en tu corazón. Y tú misma puedas experimentar la gracia en tu corazón para poder llevar a los demás eso que de mí recibes, que es el amor, que es la misericordia, y que es sobre todo el deseo de ser solidario, así como yo soy solidario con los demás. Hasta eso, queridos hermanos y hermanas, es vivir la pobreza.
despojarnos, ¿verdad?, de aquello que a veces creemos que nos enriquece, nuestra soberbia, y que no nos deja caminar. Hay veces que nosotros, les decía, podemos usar esos sentimientos negativos como para defendernos, como para fortalecernos, pero eso es una fortaleza vana. Eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es realmente dejar que la gracia actúe y decir: Señor, yo pongo en tu corazón lo que no me deja caminar, yo pongo en tu corazón y estas cosas que me ponen, ¿verdad?, en crisis, y que yo creo que a pesar del sentimiento negativo que yo tengo a esas personas que me han dañado, quiero ser libre. Un día el Papa Francisco estaba dirigiéndose en una de las, cuando recién fue electo, en una de las audiencias, dice algo bien interesante, hablando de esto del despojo interior y del perdón. Dice: tal vez a ti te dañaron cuando eras pequeño o pequeña. Tal vez en la actualidad estés sufriendo algún daño psicológico o físico. Tal vez hubo alguien que te dañó en tu juventud, pero él o ella ya no están cerca de ti, ya viven en otro país, ya están alejados de ti. Pero tú sigues sintiendo ese dolor, sigues sintiendo esa tristeza, sigues sintiendo ese obstáculo que no te deja acercarte más a Dios. Dice: yo te invito a que busques el Santísimo y de ahí, frente al Santísimo, hagas un acto, ¿verdad?, de desprendimiento. Que digas: Señor, frente a ti, yo quiero perdonar a esta persona que me dañó. Yo quiero perdonar a aquel o aquella, ¿verdad?, que continuamente está haciéndome la vida imposible. ¿Para qué? Pues para yo poder ser libre, para yo poder seguir caminar bajo tu luz. Y dice: la esperanza llega en ese momento. En el decir, tengo la esperanza de que Dios ya me va a sanar, me va a liberar. Pero por otro lado también, tarde o temprano, aquellos que nos han dañado, el día que sean llamados a la presencia de Dios, ellos darán cuenta de sus actos. Dios les preguntará, ¿verdad?, y ellos sabrán qué decir. Ya de eso decía el Papa Francisco: nosotros no tenemos por qué ocuparnos, se ocupará Dios. Pero mientras tanto, ustedes aquí en la tierra, los años que les queden de vida, 20, 30, 40, 7, 5, los que sean, los van a vivir tranquilos, contentos, ya sin ese dolor, sin esa preocupación, sin ese malestar, sin ese deseo de venganza, sin esa situación de amargarse la vida. Porque a veces nos podemos pasar la vida amargados, ¿verdad?, tristes, molestos, porque siempre volvemos al pasado: me dañaron, me hicieron, y no ponemos eso en manos de Dios. Entonces es bien necesario hasta eso, ¿verdad?, desprendernos, buscar esa pobreza de espíritu que nos ayude a reconocer que para ser libres hay que caminar, ¿verdad?, con el Señor. Hay que despojarnos y poner todo eso en sus manos, y ya tarde o temprano, ¿verdad?, Él hará su voluntad con aquellos que me dañaron, y mientras tanto yo aquí voy a ser libre, y frente al Señor yo los perdono, que es una parte principal, y voy a caminar bajo su luz. Ese es un ejemplo de cómo podemos vivir la pobreza espiritual, ¿verdad?, interna, ¿verdad? Y la pobreza espiritual perfecta también es una parte de la cual Jesús nos invita a vivir. Dice: la pobreza espiritual perfecta está alabada por mí mismo, dice Jesús. Es la primera de las bienaventuranzas. Indico el premio que es acreedora la persona que la posee. El reino de los cielos es más para los pobres de espíritu, y 1000 veces más que para los pobres del cuerpo. Los pobres de espíritu son los que devuelven los dones al dador de ellos, los que se renuncian totalmente, los que mueren a su propia voluntad para vivir tan solo de la voluntad de Dios, de la voluntad mía, dice Jesús. De todos esos es el reino de los cielos. También es de los obedientes, porque los obedientes triunfan desde el momento en que se doblegan. Por lo tanto, la pobreza espiritual perfecta y la obediencia son hermanas, y ambas participan de la gracia del reino de los cielos. Bienaventuradas las almas que las poseen. Entonces, esta invitación de parte de Jesús no es para
para nada más leerlas, escucharlas, sino también para apropiárnoslas. ¿Y de qué manera nos las vamos a apropiar? Bueno, les decía que para crecer espiritualmente hablando, tenemos que buscar lo que la iglesia nos ofrece, buscar el sacramento de la reconciliación, buscar constantemente la Eucaristía, buscar también de una u otra manera la consejería espiritual, ¿verdad? Es decir, buscar la dirección espiritual, que alguien me dé una guía espiritual y que me ayude, ¿verdad? El padre, la religiosa, el diácono, un hermano laico que esté comprometido, que él me pueda ayudar y que me pueda clarificar ciertas dudas que yo tengo. Entonces, la vida espiritual que queremos nosotros alcanzar, ustedes como grupo de oración, obviamente es poco a poco, despojarse de su hombre viejo para poder dejar que el hombre nuevo llegue a través de una conversión constante, de una respuesta positiva a Dios, de dejarse hacer. Fíjense, en el noviciado, cada 6 meses el padre tenía un retiro o una actividad de desprendimiento. Y esa actividad consistía en desprender de los apegos. Me acuerdo yo que en algún momento el padre puso un bote grande de esos como de lámina y le puso adentro leña y le puso fuego y él dijo, a las 8 de la mañana, el día de mañana, nos vemos ahí abajo y cada uno de ustedes va a traer cosas que tengan en su habitación que no los dejan, ¿verdad?, pertenecer completamente a Dios. Y digo, pertenecerle desde alguna situación sentimental, la foto de la familia, la foto de algún amigo, amiga, algún regalo que te dieron, algo que tú dices, esta tarjeta, ¿verdad?, me está causando pues estragos en mi vida espiritual, porque a veces dice, cuando tenemos una tarjeta que ha sido escrita de tu mamá, de tu papá, de tu hermana, y alguien aquí en el seminario sientes como un momento de tristeza, vas y recurres a esa tarjeta y pones a leer y la usas como un modo de esperanza, de tranquilidad, de uso, cuando no debe de ser. Tenemos que buscar siempre el refugio en Dios. Así es de que esa tarjeta se convierte en un obstáculo para dejar que Jesús camine, que Jesús viva en tu corazón, ¿verdad? Entonces, él ponía un tanque grande, ¿verdad?, con fuego, y ahí, ¿verdad?, ahí caían, ¿verdad?, todo desde fotografías, muñecos de peluche, cartas, tarjetas, todo lo que pudiera haber, y eso, ¿verdad?, nos ayudaba a irnos desprendiendo poco a poco. Recuerdo que en algún momento el padre no hizo esta actividad de desprendimiento con fuego, sino que él dijo, mañana, por la mañana nos vemos en el jardín, vamos a hacer ahí la oración de la mañana, y no se olviden todos de llevar su reloj, ¿verdad? Y ya, bajamos todos con nuestro reloj, porque pedían un reloj que tuviéramos de mano para cuando entramos al noviciado. Y cada quien llevó su reloj. Cuando estamos ya en rueda, acabamos de hacer la oración y dice el padre, bueno, en este momento yo les voy a invitar que se quite cada quien su reloj y se lo dé al hermano que está enfrente, a un lado de ustedes, su mano derecha. Y ya, vayan intercambiando el reloj, ustedes van a recibir uno. Y así, ¿verdad? Empezamos todos a cambiarnos el reloj. Y ya que yo le di el reloj que yo traía al hermano de un lado, dice el padre, bueno, a partir de ahora, el reloj que ustedes recibieron, ese les pertenece. El otro ya lo acaban de regalar al hermano, le va a pertenecer al hermano. Entonces, para mí fue bien difícil, ¿saben por qué? Porque cuando yo entré al seminario, mi papá me dice, vas a ocupar de este reloj, te lo regalo. Y para mí era como algo muy preciado, si es el regalo de mi papá. Y más que estando en esa etapa del noviciado, mi papá tenía un mes que acababa de fallecer. Fíjense, mi papá va y me deja con mi mamá el 10 de junio del año 2001. Muere el 18 de octubre mi papá. Y esta actividad se hizo a principios de febrero del siguiente año. Entonces, cuando yo entrego ese reloj, para mí fue bien difícil. Y luego, por si fuera poco, decir, en ese momento decía, yo después hacía risa, ¿verdad? Y luego yo recibí un reloj como de 99 centavos, ¿verdad? De esos relojes que se descomponen, ¿verdad? Que un poquito de agua ya se echan a perder.
Y lo peor que él se llevó el reloj de mi papá. Y lo todavía más difícil que este hermano, después de un año, decide salirse de la congregación, se va y se lleva el reloj de mi papá. Entonces, pues fueron momentos así que tú dices, bueno, pues hasta eso, a lo mejor Dios me quiso decir algo a través de ese reloj, ¿verdad? A lo mejor yo no tenía la libertad completa de poder responder al Señor. ¿Por qué? Porque tenía siempre arraigado un sentimiento a ese reloj que me había regalado mi padre. Y así es, mi tío que vive en San Antonio, Texas, un día me habla y me dice, mira, ahora que murió tu tía hace 2 años, dice, yo regalé muchas de las cosas, lo único que no regalé fue la silla de ruedas. Dice, y esa la tengo ahí. Dice, y esa siempre estoy, cuando la veo ahí, pues me viene ya en su recuerdo. Y yo le dije, tío, mira, a veces es bien importante saber que cuando alguien se ha ido, cuando alguien ha sido llamado a la presencia de Dios, más que nosotros querer mantener sus cosas, desde el cielo ellos también pueden seguir haciendo, ¿verdad? Cosas buenas. Que no sé, dice, digo, a lo mejor considera que tú dices, yo regalé estas cosas de tu tía, considera, ¿verdad? A lo mejor esa silla de ruedas te puede ayudar a alguien en necesidad, ¿verdad? Y así fue. 2 meses después de Durango me habla alguien que necesitaba una silla de ruedas de emergencia y voy con mi tío, le digo, tío, ahora sí te quiero pedir esto. Le digo, se me hace que mi tía ya quiere hacer su obra de caridad desde el cielo y quiero a ver si puedes regalar esa silla a nombre de mi tía. Y sí, la regaló, ¿verdad? Y fue para mi tío como un decir, es que a pesar de que mi mujer que está allá en el cielo todavía sigue siendo obras buenas aquí en la tierra, a través de sus cosas. Y eso hay que verlo también con un sentido de desprendimiento, pero también por otro lado de sentir que ellos tienen que tener ya su paz, que necesitan dejarlos en paz y nosotros también seguir caminando con Dios. Total, tarde o temprano vamos a estar, por la gracia de Dios, reunidos ahí en el cielo, porque al final de cuentas esa es la promesa que recibimos en nuestro bautismo. Ahora que estuve en Tierra Santa y que tuve la oportunidad de visitar el Santo Sepulcro, fíjense que cuando me habían dicho que ahí en ese lugar se sentía una paz, pero también un momento tan único y especial en la vida del católico, yo estuve en todos los lugares, desde el lugar de su nacimiento, en el lugar de la crucifixión, estuve en el Monte de los Olivos, en el lugar de las bienaventuranzas, en el lugar donde le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. Estuvimos en tantos lugares, en Samaria, en Jericó, en el monte donde Jesús tuvo las tentaciones. Y llegar ahí al Santo Sepulcro para mí fue un momento así como muy crucial. Independientemente que yo ya tuve una conversión muy fuerte desde antes de entrar al seminario, 4 años antes de entrar al seminario, pero como que el Señor todavía me decía, todavía hay algo, ¿verdad?, que me tienes que dejar, todavía hay algo que me tienes que dejar. Y recuerdo yo que cuando yo entro al Santo Sepulcro, que me hinco ahí, pongo mi frente sobre la piedra donde estuvo el cuerpo de mi Señor, y me pongo así a llorar, o sea, y empecé a traer cosas, ¿verdad?, que yo tenía como que muy allá escondidas, olvidadas, hasta podemos decir, esto es lo que ahorita el Señor me está invitando a que lo deje aquí, ¿verdad? Y aquí lo deje, y estaba meditando antier en eso. Es que yo dejé esas personas que me dañaron, que a lo mejor no había tomado en cuenta, pero las dejé ahí en ese lugar donde está el Santo Sepulcro, porque ahí se manifestó la gloria de Dios a través de la resurrección. Y yo, posiblemente, Jesús me está diciendo, es que estas personas que me estás dejando aquí, no es para que queden muertas, sino para que resuciten, para que tengan un cambio en su vida. Y que tú también, por otro lado, sigas, ¿verdad?, manteniéndote vivo, sigas dando lo mejor de ti en tu vocación, en tu ministerio. Y cuando yo salgo de ahí, salgo así como completamente renovado. Entonces, este viaje para mí me ayudó también como ese sentido de conversión, ese sentido de conocer más a fondo el poder misericordioso de Dios, su presencia en mi vida, su presencia en mi ministerio y el poder ayudar a los demás. Bueno, pues hablando de la pobreza espiritual perfecta, dice Jesús que los pobres de espíritu son los que devuelven los dones al dador de ellos. Y dice Jesús que todos y cada uno de nosotros, lo que recibimos de parte de Dios, estamos llamados también a generarlo a los demás.
Y ustedes como grupo de oración, pues están invitados a hacer eso, ¿verdad? Lo que ustedes reciben, los dones, los talentos que reciben de parte de Dios, no son para quedarse con ustedes, sino más bien para darlos a los demás, para hacerlos fructíferos, para poderlos hacer, ¿verdad?, crecer, y sobre todo para que puedan, a través de lo que ustedes hacen en su servicio, ayudar a los demás a que también, ¿verdad?, vengan, busquen al Señor, y así de esta manera podemos nosotros seguir viviendo el reino de Dios aquí en la tierra, para prepararnos a compartir con los santos y elegidos el reino de los cielos el día que seamos llamados, porque esa es la promesa de Cristo Jesús. Cuando yo entré al seminario, fíjense, yo siempre he dicho esto, yo no sabía cocinar, mi mamá me cocinaba, mi mamá me iba al trabajo, mi mamá me ponía mi comida para que yo me lo llevara, mi mamá me planchaba la ropa, mi mamá me lavaba la ropa. Yo era como un niño bonito, ¿verdad? No tenía por qué preocuparme de nada porque mi mamá me hacía todo. Entonces, cuando yo llego al seminario, para mí fue un reto aprender a cocinar, aprender a planchar, aprender a lavar mi ropa. Y recuerdo yo que en algún momento, cuando llegué al noviciado, dijo el padre, pues aquí van a hacer comida, pero la manera como prenden comida es haciendo comida para los indigentes de Los Ángeles. Entonces yo aprendí haciendo comida para los hombres, las gentes que viven en las calles de Los Ángeles. Cada viernes y sábado a las 4 de la mañana estábamos ahí dándoles de comer a los indigentes. Y luego cada viernes y cada martes íbamos a los hospitales de Santa María y de San Francisco a visitar a los enfermos y a dar la comunión. Entonces era un ministerio donde estábamos con el pobre, estábamos con el enfermo, estábamos con el necesitado también. Y es una manera también que yo decía, bueno, yo no sabía que yo podía tener el talento de la comida, de cocinar. Y cómo aquí pude aprender. Y cómo, fíjense, el día que el padre dice, bueno, aquí en la casa de formación, cada uno de ustedes tiene que tener un cargo. Está el que se encarga de hacer una lista para limpiar la casa, el maestro de casa. Está el que se encarga del jardín. Está el que se encarga del cuidado de los autos, lavarlos, mantenerlos bien. Está el encargado de la capilla. Está el encargado, ¿verdad?, de lo que son las cosas de los bienhechores, es hacerle las cartas, enviarlas por correo y darles a conocer lo que estamos haciendo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno tenía un puesto, y entre ellos estaba el puesto del cocinero. Y me dice, bueno, Armando, a ti te vamos a dar el puesto del cocinero. Y yo decía, pero pues yo nunca sé cocinar, ¿verdad? ¿Y cómo voy a cocinar para tantos hermanos? Éramos 18 hermanos y 3 sacerdotes. Entonces era irme, comprar la despensa, empezar a hacer la comida para ellos. Y a través de eso dije, bueno, pues el Señor me quiere probar en esto, me está también purificando, ¿verdad?, mis sentimientos y mi corazón. Y a la vez me está dando esa gracia de poder ser un instrumento de paz y amor para los demás a través de mi comunidad, para yo poder de una u otra manera cocinarles. Entonces aprendí a cocinar. Ya después, ¿verdad?, para mí fue un gusto el poder saber cocinar para mis hermanos. Y luego, cuando ya estaba en Oregon, me mandaron como 2 o 3 veranos con una familia americana, anglo, para llenarme, inculturarme, para conocer su cultura, para comer con ellos, para dormir en casa de ellos, para acompañarlos al servicio que daban en la iglesia, etcétera, etcétera, y saber más de su cultura. Y me dice la señora, ¿qué quieres que te...? Dice, quiero que me enseñes algún platillo mexicano. Y yo le enseñé un platillo mexicano. Después me dice, ahora yo quiero que por favor tú me ayudes que me digas qué es lo que te gustaría aprender de mí. Y yo miré que la señora hacía país de manzana, país de fresa, de moras, hacía volteados de piña, hacía pasteles y todo eso, y galletas. Y pues a mí me gustan mucho las galletas, yo quiero aprender a hacer galletas. Y aprendí a hacer galletas, y aprendí a hacer pies, y aprendí a hacer pasteles. Entonces, ya les dije, esto no sé dónde estaba, o sea, yo nunca sabía y no tenía en cuenta de que tarde o temprano iba a recibir ese regalo. Y así ustedes, a lo mejor
Posiblemente en algún momento de temor, de miedo, no nos sentimos capaces de decir, Señor, pues soy muy limitado, soy muy limitada, no tengo tantos talentos, eso es lo que... Pero a lo mejor Dios tiene preparados talentos que tú tienes que descubrir y que tienes que entrarle sin miedo, ¿verdad? Decir, aquí me quiere poner el Señor. Ahorita a lo mejor yo estoy cuidando la puerta, mañana a lo mejor voy a estar predicando enfrente, a lo mejor voy a estar dando una clase, a lo mejor voy a estar haciendo algo en la iglesia, ¿verdad? Participando como ministro de Eucaristía, no lo sé, pero que cada uno de ustedes vaya descubriendo lo que Dios tiene para ustedes. De esa manera nosotros devolvemos al Señor lo que recibimos de Él. De esa manera somos generosos con el Señor como Él es generoso con nosotros. Y así, ¿verdad? Ese es un círculo de amor, es un círculo de vida, ¿verdad? Donde nosotros, cada uno de nosotros tiene esa gracia para poder compartir. Por otro lado también Jesús nos invita, de acuerdo a la invitación que nos hace en cuanto a vivir la bienaventuranza, que la riqueza que Jesús nos ayuda a entender radica en el hecho, en el ser hijo, su relación única con el Padre, y sobre todo que Él, siendo el Mesías, se hace pobre y que con su pobreza nos ayuda, ¿verdad?, a poder nosotros entender el amor filial del Padre, el amor fraterno, convertirnos en sus hijos e hijas muy amados por Él. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de que Dios, ¿verdad?, ante todo es nuestro Padre, de que todo lo que poseemos viene de Él, de que, les decía ahorita en la misa, muchas de las veces, porque ya ven que la primera lectura del profeta Nehemías, y él tiene esa tristeza porque ve, ¿verdad?, la ciudad destruida, los templos destruidos, y habla con el rey, ¿verdad?, para poder empezar, ¿verdad?, la reconstrucción. Y les decía que muchas de las veces nosotros también, ¿verdad?, sufrimos en la vida porque hay guerras, porque la pandemia se llevó a nuestros seres queridos, porque a lo mejor en el caminar hemos perdido trabajos o cosas materiales, o llamen lo que ustedes quieren, pero son momentos donde nos han causado dolor, y todavía somos testigos también de cómo hay países que están en guerra y cómo hay criaturas inocentes que están llevándola, sufriéndola, ¿verdad? Entonces, o desastres ecológicos, etcétera, etcétera. Y que nosotros, ¿verdad?, así como Nehemías, debemos de poner todo eso en manos de Dios, buscar la oración, y que también reconozcamos lo que Dios hace en nosotros, las cosas buenas, porque a veces decimos, yo logré hacer esto, tengo ya una camioneta, tengo ya ese buen trabajo, y tengo eso, y nos lo adjudicamos a nosotros mismos cuando es Dios quien lo ha hecho. Y a veces no tenemos como esa capacidad espiritual de decir y de reconocer, y esa humildad de reconocer que es Dios quien lo ha hecho todo, que es Dios quien de una u otra manera me ha bendecido para que yo también pueda seguir agradeciendo y alabándolo en mi vida diaria. Eso es parte de nuestra vocación como cristianos, ¿verdad? Y no tenemos nosotros que quedarnos o agenciarnos a nosotros nada, porque todo es de Dios. Y el día que nos vayamos no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero sí, como les decía yo en los funerales, ¿verdad?, que yo celebro la misa, la mejor herencia que nos dejan nuestros padres, nuestros seres queridos cuando se van, no son las cosas materiales, definitivamente. La mejor herencia que recibimos de ellos son los buenos momentos que recibimos de ellos, los logros que recibimos y que conocimos de ellos, el amor a Dios, la bondad, la alegría, el ser justos, el ser misericordiosos, el ser generosos. Ese ejemplo de vida es la mejor herencia que recibimos de ellos. ¿Por qué? Porque gracias a ese ejemplo y a ese ejemplo de vida que recibimos de ellos, nos va a ayudar a nosotros también a hacer o a imitarlos como ellos lo hicieron. Y eso es una parte muy crucial en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces muere alguien y lo primero que viene es el pleito, ¿verdad?, entre las familias, que yo me quedo con esto, y hay una discrepancia, hay un enojo, pero más sin embargo, saber entender desde la óptica de Dios que ante todo está, lo que más vale es el ejemplo de vida. Y cada uno de nosotros, también les decía, no tenemos que agenciarnos los logros son de Dios y son para Dios. Nosotros estamos aquí porque tenemos que cumplir una misión, y esa misión es hacer la voluntad de Dios, atraer a aquellos que necesitan de Dios, y más aquellos que están mucho alejados, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes tienen un historial donde a lo mejor no conocían a Dios y hubo alguien que los llamó a venir aquí. Bueno, pues ahora que ustedes conocen a Dios y ustedes están con Dios,
son invitados, ¿verdad?, a ir a las periferias, a buscar a aquellos que necesitan de Dios, a decirles, hay un Dios misericordioso que los ama, pero ante todo, como San Francisco de Asís, con el ejemplo de vida, ¿verdad?, siendo solidarios, siendo ahora sí que corresponsables con la gracia de Dios. Y de eso solamente se va a lograr teniendo una vida espiritual. Nuestro padre superior en el noviciado decía, más se acercan a Dios, más lo buscan en la oración y más preparados ustedes estarán para atender a los demás. Lo que yo recibo de Dios, la contemplación que yo tengo frente a mi Señor en el Santísimo, me tiene que ayudar, que preparar, que transformar mi corazón para yo también eso mismo llevarlo a los demás. Y dice a los padres de familia, les aseguro que si tienen momentos de contemplación frente a Jesús, ustedes le dedicarán tiempo de calidad a sus hijos, ustedes le darán amor y paz a los hijos, ustedes les darán momentos de Dios a los hijos. ¿Por qué? Porque se han nutrido de este Dios, se han empapado del amor de Dios y eso lo pueden transmitir. Pero sin embargo, si se mantienen preocupados, distraídos por fuera, pues entonces no van a lograr hacer nada. A veces las distracciones nos coartan ese encuentro con Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, verdad? Que nos perdemos. Les decía en la misa del día de ayer a la comunidad de Santa Francisca Romana que yo tengo un amigo que es policía retirado, y él me dice, yo no voy a mi iglesia que queda aquí cerca porque, ay, cómo me enoja que dicen al principio, por favor apaguen sus celulares, y si los tienen encendidos pónganlo en modo silencio o en modo avión, ¿verdad? Dice, ¿yo qué tengo que hacerles caso? ¿Por qué se tienen que meter en mi vida? ¿Por qué me tienen que decir que haga eso? Y yo les digo, mira, te voy a decir una cosa, si a mí como sacerdote, como ministro, si a nuestros hermanos servidores no nos importaras, o no nos importara la gente, permitiríamos todo. Tráiganse su computadora si quieren, ¿verdad? Sus juegos, usen su celular a la hora que quieran, no hay problema. Tráiganse hasta la rompecabezas si quieren, ¿verdad? Pero no es eso. El deseo de cuando uno como responsable y corresponsable tiene que ser con los demás, es el deseo de que tengan también un encuentro con la palabra, un encuentro con Dios, un encuentro con la vida sacramental, un encuentro con el Señor de señores que viene a nosotros a través de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre, un encuentro con su palabra, con su mensaje, para yo poder llevarme algo y poder hacerle frente a lo que venga. Porque yo no puedo, ¿verdad?, distraerme en un momento tan especial que dura 1 hora, 1 hora 20, 1 hora 15, lo que sea, pero que sin embargo Dios me pide que tenga un momento para Él, para yo poder crecer, para poder encontrarme con Él, pero también a la vez conocerme a mí mismo y saber qué tengo que trabajar de mi interior. Esa es una de las razones por las cuales, le decía yo, nosotros decimos al inicio de la misa, por favor apaguen sus celulares porque el celular es una distracción. Y no sé si ustedes también, aparte del celular, hay otra distracción muy común cuando buscamos al Señor en la oración. Ahorita que estoy haciendo énfasis de la oración, de buscarlo en la adoración, que resulta que el simple hecho de que a veces nosotros estamos orando y puede llegar un momento de quedarnos dormidos, de dejarnos mover por el ruido y salimos, ¿verdad?, del momento ese tan especial. Fíjense, en el noviciado, cuando el padre nos decía, el día de hoy vamos a tener la adoración después del deporte. Había 1 hora de deporte diario. Yo no soy bueno para el deporte, y para mí el deporte también fue una cruz grande que yo tuve que vivir en el noviciado. Y decía, después del deporte se bañan, se arreglan y vamos a tener la oportunidad para estar en la capilla y recibir a nuestro Señor. Vamos a contemplarlo 1 hora y vamos a hacer oración como comunidad. Pues resulta que ahí estamos, ¿verdad? Todos llegamos a la capilla y ya estando en la capilla tenían unas sillas, unos asientos, unos asientos bien acolchonaditos. Entonces, una vez que se expone el Santísimo, pues nos hincamos todos.
y una vez que ya está expuesto el Santísimo, tienes el derecho de sentarte en el asiento, en el sillón. ¿Y qué viene como consecuencia? Pues de que algunos que se sentaban empezaban a roncar. Y el padre decía, bueno, si quieren yo reservo el Santísimo, ¿verdad? Si quieren yo reservo el Santísimo. Y recuerdo yo que yo estaba hincado y luego empezaba a sentir que yo escuchaba un ruido de una motocicleta, ¿verdad? Y yo sentía, ay, como que yo voy en esa motocicleta y que llego a México donde está mi mamá y que como con ella y luego ya me regreso nuevamente aquí al noviciado. Y así, ¿verdad? O sea, hay distracciones que no son buenas. Y luego, ¿qué dijo el padre? Bueno, como yo veo que esas sillas no les ayudan, para nosotros buscar al Señor y estar frente a su presencia sin dormirnos, voy a hacer algo. La semana que entra van a ver ustedes un cambio aquí en la capilla. Sí, es cierto. El siguiente semana ya los asientos ya no tenían colchoncito, ¿verdad? Ya no tenían, era la pura madera. Y luego ¿cómo se llama? Los reclinatorios ya no tenían el colchoncito que estamos acostumbrados, era la pura madera. Entonces él dijo, ¿por qué hago esto? Dice, porque para tener una oración de calidad frente al Señor, la posición más incómoda es la más segura. Más incómodo estás tú, lo ofreces como sacrificio y más riqueza espiritual vas a obtener de ese momento. Porque si nosotros buscamos como lo que nos ofrece la televisión, ¿verdad? La televisión te ofrece, busque el mejor sillón, relájese, invierta en las cremas, invierta en el plan del teléfono que más le vaya, invierta en su carro del año, invierta en esto, pero la televisión nunca te va a decir, busque a Dios, busque el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Busque tener una vida espiritual más profunda. Ninguno. ¿Por qué? Porque a la sociedad, al consumerismo, no le interesamos. A ellos les interesa nada más tu dinero, que tú te embarques con las cosas y que ahí quede todo, ¿verdad? Que cada día, ¿verdad? Estés más involucrado en decir, estoy, ¿verdad? Hasta el tope con mis gastos y te quita la paz. Y no te va a pedir nunca que vayas ni a la iglesia ni a buscar a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que de una manera u otra buscar esa cercanía al Señor. Y una de las cercanías es hacer eso. Entonces decía el padre, pues les voy a quitar lo colchonado, porque si no, ustedes van ahora sí que a perderse y no van a tener ese momento de calidad. Lo más triste y lo más difícil que para mí, yo me puse la vacuna contra el flu. Y recuerdo yo que el padre dijo, todos tienen que ponerse la vacuna contra el flu. El año 2001. Y recuerdo yo que para mí era la primera vez que me la ponía y eso me trajo como consecuencia 3 semanas en la cama. Yo decía, pues es que estoy enfermo, ya es mucha gripa esto, ya no tengo fin, ¿verdad? Entonces, el médico, le hablé por teléfono y me dijo, mire, yo que soy médico ni me la pongo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puede causar un efecto secundario que después para mí es difícil hacerle frente. Y total, cuando ya faltaba una semana más o menos para reponerme, yo le dije al padre, yo sé que estoy recibiendo la Eucaristía aquí en mi habitación, pero yo quiero ir al Santísimo. Y me dijo, ok, está bien, hermano, pues ya ahorita nada más ve con la mascarilla y baja a la capilla. Y recuerdo yo que fui a la capilla, yo bajé y tenía todavía fiebre. Y tenía un dolor de cabeza que no se imaginan. Pero recuerdo yo que al momento que se pusieron el Santísimo, yo me hinqué y todos los demás estábamos hincados. Y igual, ¿verdad? En ese momento todavía no quitaban lo colchonadito de la silla. Y cuando ya después de expuesto, yo me mantuve ahí hincado, mientras los demás hermanos, la gran mayoría se sentaron y empezó la roncadera, y dijo el padre, miren, si quieren reservo al Señor, porque todos están quedando dormidos, están como los discípulos, ¿verdad? Se quedaron dormidos y abandonaron a su Señor, así ustedes están haciendo eso, si quieren reservo al Señor. Y yo dentro de mí, humanamente hablando, porque me dolía la cabeza, porque tenía una fiebre horrenda, le decía yo, sí, resérvelo, porque no podía, no aguantaba. Cuando de repente viene una frase, más bien un compartir de parte de él que a mí me hizo mucho cambiar ese sentimiento. Fíjense, dice, miren, venía yo de Santa Marta, de Huntington Park, iba rumbo aquí a Long Beach, dice, cuando de repente,
dice, yo prendo la radio y escucho a un hermano protestante. Dice, a mí me gusta escuchar a los protestantes a ver qué dicen de los católicos, a ver qué nos están echando, ¿verdad? Dice, y yo lo aprendí, y cuando empieza a decir el hermano, el hermano pastor, el protestante, dice, si los católicos creyeran que su Señor está en el sagrario, muchas iglesias estarían llenas, estarían hasta reventar. ¿Por qué? Porque ahí está su Señor. Pero la verdad es que no se ve eso en los católicos. Los católicos no sienten que su Señor está en el sagrario, no sienten que su Señor está en la Eucaristía, en la vida sacramental. Y por eso tanta pérdida, por eso se pierden, por eso abandonan y se abandonan en el vicio, más que en el seguir a Dios. Y eso me hizo mucho pensar, es verdad, a lo mejor decía, un momento de sacrificio vale la pena. A nosotros como misioneros siempre se nos ha inculcado el decir, ser sacrificados. Un dolor de muelas, ofrécelo, ese dolor por alguien en necesidad. Ese momento de estar hincado ahí, ¿verdad? Aunque te duelan las rodillas, pero bueno, el Señor te quiere decir algo a través de eso, ofrécelo. Y de esa manera nosotros podemos ser responsables y corresponsables con el llamado de Dios que hemos sido. Pero para eso, queridos hermanos y hermanas, se necesita mucho la humildad. La humildad es hermana de la pobreza. Y cuando nosotros somos humildes, somos capaces de reconocer la gracia de Dios en nosotros, que por nosotros no vamos a poder lograr hacer nada, pero con Dios vamos a poder hacerlo todo. Que lo pues pedirle, ¿verdad?, a nuestra Madre María que ella nos acompañe y que también, ¿verdad?, nos siga dando ella ese regalo, ¿verdad?, de poder seguir caminando con su Hijo Jesús a través de la vivencia de la pobreza, a través de la vivencia del encuentro con Él, con la palabra, y de estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, así como ella lo hizo, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y así que Dios haga su voluntad de nosotros con ese corazón puro. La humildad, recuerden, es la madre de todas las virtudes. La humildad es la madre de todas las virtudes, pero también la madre de todos los vicios es la soberbia. Cuando somos soberbios, no dejamos que la gracia de Dios actúe. No nos despojamos de esa pobreza que necesitamos, de esa riqueza humanamente hablando que tenemos y que tenemos que despojar para dejar que la pobreza llegue a nosotros. Y que la pobreza espiritual solamente la podemos alcanzar cuando vivimos la humildad con entrega y con amor. Por ejemplo, nuestra Madre María. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie, llegamos a un momento de oración pidiendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu que nos acompañe. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre María, tú que nos acompañas siempre, síguenos guiando de tu mano, con tu mano hacia el camino de tu Hijo Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y guarde sus cuerpos, sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos quedarnos en paz. Gracias a Dios.